Tema 12. Genética de las poblaciones, mutaciones y evolución. ¿Qué son las mutaciones? Podemos definir las mutaciones como variaciones bruscas, espontáneas y no predecibles que sufre el material genético de un ser vivo o de una célula. Son alteraciones genéticas por cambio del material hereditario que existe en un gen, es decir, lo que va a producir una mutación son cambios en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden aparecer a nivel unicelular y estas se van a heredar y se van a transmitir a toda su descendencia. Es una de las fuentes fundamentales que generan variabilidad a nivel celular. En los seres pluricelulares, las mutaciones de las células germinales son las que se van a transmitir de generación en generación. En cambio, cuando se produce una mutación a nivel somático, solamente afecta a la descendencia de esa línea celular en particular. Las mutaciones tienen una aparición de frecuencia no relativamente alta, es baja, y no siempre van a ser efectivas. Las mutaciones son cambios en el material genético. Se producen por errores en la replicación del ADN o en la repartición de los cromosomas durante la división celular. Las mutaciones que aparecen en las células somáticas no se transmiten a generaciones futuras. En cambio, las que se producen en células germinales pueden ser hereditarias. Tienen gran importancia biológica al ser una de las causas de la variabilidad que ha hecho posible la evolución. Las mutaciones pueden ser espontáneas, aparecen en la naturaleza de forma aleatoria o inducidas, que son provocadas artificialmente mediante radiaciones y ciertos productos químicos. ¿Y qué tipo de mutaciones son las que existen? Pues la verdad es que resulta difícil clasificarlas porque existen múltiples criterios para utilizar para intentar identificar cada tipo de mutación. Así podemos determinar un grupo de mutaciones según el origen, según el agente que las esté produciendo. Hay otra clasificación de mutaciones atendiendo al tipo de célula afectada. Hay un tercer tipo de clasificación de las mutaciones atendiendo a la viabilidad del mutante, es decir, a las características que le confiere esa mutación a ese ser mutado. Y en último lugar, existe una clasificación, que será la que estudiemos más en profundidad, que es la mutación clasificada atendiendo al nivel que se produzca, o bien a nivel de la información genética o bien a nivel de cromosoma. Estamos hablando de las mutaciones génicas y de las mutaciones cromosómicas. Pero comencemos por el principio. ¿Cómo podemos clasificar qué tipos de mutaciones existen según el origen? Bueno, pues podemos encontrarnos con dos tipos diferentes de mutaciones, las mutaciones espontáneas y las mutaciones inducidas. Las mutaciones espontáneas, que son aquellas que, como dice su nombre, se van a producir de manera natural, de manera espontánea en la naturaleza, producidas fundamentalmente por radiaciones no ionizantes, que son las que existen en la naturaleza, y en cambio existen otro tipo de mutaciones que están inducidas por un agente mutagénico, por eso se llaman también mutaciones artificiales. Las mutaciones según la célula afectada, pues las podemos clasificar en dos grandes grupos. Un tipo de mutaciones que se llaman mutaciones somáticas, las mutaciones somáticas las tenéis aquí representadas, son aquellas que afectan a cualquier célula del organismo y suelen ser afectadas por factores externos o por factores ambientales. Estas mutaciones somáticas son mutaciones que no se van a heredar y que se encuentran exclusivamente en esa línea específica de la célula que ha sido alterada. Y en muchos casos es la génesis de determinados tipos de cánceres. Por contra, las mutaciones germinales son aquellas que afectan exclusivamente al gameto, o bien al gameto masculino, o bien al gameto femenino, o bien a los óvulos, o bien a los espermatozoides. Estas mutaciones germinales sí se heredan y son las que se van a encontrar en todas las células del individuo hijo portador de este tipo de mutación.
La mutación según la viabilidad del mutante. Bueno, pues vamos a encontrar mutaciones que se llaman beneficiosas porque el mutante presenta una serie de ventajas evolutivas sobre sus progenitores a consecuencia de padecer, de sufrir y de expresar esa determinada mutación. Otros ni se enteran, no alteran la viabilidad y se llaman mutaciones neutras o mutaciones silenciosas. Y sin lugar a dudas, las que más destacan son las mutaciones perjudiciales porque esas pueden ser letales, es decir, que la mutación es incompatible con la vida del ser o de la célula que se ha mutado y por lo tanto se destruye, o pueden ser patológicas. ¿Por qué? Porque produce una afectación que no es letal, pero sí es una alteración en la función vital del ser o de la célula que padece esa mutación, que son compatibles con la vida, que pueden ser teratogénicas, es decir, que pueden ser acumulativas o inclusive pueden ser mutaciones carciogénicas. Y por fin tenemos la última clasificación que hemos dicho que es la más importante desde el punto de vista del tema que vamos a estudiar, que son las mutaciones según el nivel al que se produzcan. Y como estáis viendo en la imagen, las mutaciones se pueden producir a dos niveles distintos. Mutaciones que ocurren a nivel del gen, a nivel del orden, número y tipo de nucleótido que tiene ese gen, y esas se llaman mutaciones génicas o mutaciones moleculares, son las que están representadas aquí encima. Aquí tenemos el ADN con su orden, número y tipo normal, y aquí ha habido una determinada alteración que se llamará mutación génica o mutación molecular, que son el motivo fundamental de estudio de la lección de hoy. Y en segundo lugar, que lo veremos posteriormente, las alteraciones cromosómicas que contienen dos tipos de mutaciones. Las mutaciones propiamente cromosómicas, que son mutaciones en las cuales hay una alteración en la estructura del gen. Bien, tenéis aquí dos cromosomas y en esas cromosomas pues hay un intercambio de fragmentos génicos, de fragmentos cromosómicos y produce una mutación estructural, una mutación por alteración de los cromosomas. O las mutaciones genómicas, que son aquellas mutaciones que afectan al número de cromosomas, o bien porque haya parejas que se tripliquen, que en vez de un par de cromosomas hayan tres, o inclusive que se puedan aparecer una duplicación de todo el material genético de la célula. Mutaciones génicas. Como ya hemos dicho, las mutaciones génicas son mutaciones consideradas por muchos autores como las únicas mutaciones en sentido estricto, ya que son las que van a afectar directamente a la estructura molecular del gen y a la estructura molecular del ADN. Es decir, es una mutación, como estáis viendo aquí, que afecta fundamentalmente a la secuencia de los nucleótidos del ADN. Ahí tendríamos adenina-timina, que sería la base original, y se produce una mutación, citosina-guanina, dándonos una alteración puntual en la estructura molecular de ese gen. Ese tipo de mutaciones es la que se conocen como mutaciones génicas, e insisto que para algunos autores las únicas y las verdaderas mutaciones en sentido estricto. ¿Cómo podemos clasificar esas mutaciones? Pues las vamos a clasificar atendiendo al tipo de alteración que produzca en el ADN, pudiéndonos encontrar dos tipos fundamentales de mutación. Unas mutaciones que se llaman por sustitución y otras mutaciones que se llaman por corrimiento estructural. Las mutaciones por sustitución de base, lo que va a ocurrir es un cambio en la posición de un par de bases nitrogenadas. Son diferentes según el tipo de base entre los que se produzca ese intercambio. Es decir, no es lo mismo que se sustituya, que se produzca un error de una púrica por una pirimidínica que de una púrica por una misma púrica. Bueno, pues cuando existe un cambio en la posición de un par de bases nitrogenadas, hablamos de mutación por sustitución de base, mutación génica por sustitución de base. En cambio, las mutaciones génicas por corrimiento estructural es cuando se añaden o cuando se quitan pares de bases nitrogenadas, alterando la longitud y codificando péptidos más o menos largos y, por lo tanto, péptidos totalmente distintos. Por lo tanto, las mutaciones génicas, como hemos dicho,
dos tipos de mutaciones génicas: las mutaciones por sustitución de nucleótidos, es decir, por cambios en el orden de esos nucleótidos, aproximadamente el 20% de las mutaciones, y el resto, el 80%, son las mutaciones génicas que se producen por corrimiento en el orden de lectura. Hemos dicho que las mutaciones por sustitución hay de dos tipos: las de transición y las de transversión, que es lo que vamos ahora a describir. En las mutaciones génicas por corrimiento, pues también existen dos tipos: las que se llaman mutaciones por inserción o adición de nucleótidos, y las mutaciones por delección o eliminación de nucleótidos. Mutaciones por sustitución de base: ya hemos dicho que hay unas que se denominan transicionales, que es aquellas en las que se cambia una base púrica por una base púrica, o una base pirimidínica por una base pirimidínica. Este tipo de errores, este tipo de mutaciones, son los más frecuentes que existen y son los que provocan menos alteraciones internas en el ADN, siendo muchas de estas mutaciones silentes. Ahí tenéis un ejemplo que os he señalado. Aquí tenemos el ADN de origen. Tenemos, si nos vamos a fijar en este par de bases, que la adenina le corresponde a la timina, vemos como en este tipo de mutación se produce un error y en vez de timina es sustituida por citosina, y ya en todas las nuevas cadenas que aparezcan a partir de aquí nos van a aparecer esta mutación, que será más o menos manifiesta dependiendo del gen que esté afectando y la información que contenga. Pero vuelvo a insistir que normalmente pasan desapercibidas. Las transversacionales son aquellas en las cuales también se cambia una base por otra, pero en este caso, en vez de ser una púrica por otra púrica o una pirimidínica por otra pirimidínica, es una púrica por una pirimidínica o una pirimidínica por una púrica, como ocurre en el ejemplo que tenemos puesto debajo. Aquí vemos claramente cómo la adenina, en vez de unirse con la timina, se va a unir con la guanina, y aquí nos va a dar esta mutación que se va a transmitir de generación en generación. Estas son mutaciones génicas por sustitución de bases. Aquí un ejemplo animado de un tipo de mutación por sustitución. En la parte superior tenemos el ADN original. Nos vamos a fijar en este triplete. En la parte inferior de la imagen tenemos el ADN mutado. ¿Por qué se ha mutado? Porque hemos sustituido la base adenina por la base timina. En el caso de la original, si ese gen lo codificáramos a ARN mensajero, pues tendríamos el triplete, el codón puesto adenina, uracilo, timina, adenina, que siguiendo con el código genético, pues nos daría esta proteína con el aminoácido leucina, que es el que codifica este triplete. Por contra, el ADN mutado transmitiría esa mutación al ARN mensajero, que en vez de darnos el triplete uracilo-uracilo-adenina, nos daría el triplete adenina-uracilo-adenina, que se iba a caracterizar porque en vez de aparecer en ese sitio el aminoácido leucina, pues va a aparecer el aminoácido ileína. Y este aminoácido hace que varíe el orden, número y tipo, es decir, la estructura primaria de la proteína, que altera la secundaria, que altera la terciaria, que altera la configuración tridimensional y la configuración nativa de la proteína, y alterando o modificando su función. Por lo tanto, esta es una mutación por sustitución de las bases. En las mutaciones génicas por corrimiento de base en el orden de lectura, hemos dicho que hay dos tipos distintos: las mutaciones por inserción o adición de nucleótidos y las mutaciones por delección o eliminación de los nucleótidos. Las mutaciones génicas por corrimiento estructural por delección, lo que se produce es una pérdida de una o más bases nitrogenadas dentro de la cadena. Por lo tanto, se pierden aminoácidos. En cambio, en la mutación por corrimiento estructural por inserción, lo que se ganan son bases nitrogenadas adicionales interpuestas a las que ya existían, aumentando la longitud de la cadena de la proteína codificada.
Aquí volvemos a ver el mismo ejemplo que hemos puesto para las mutaciones por sustitución, donde volvemos a ver aquí el ADN original y en el punto donde está la flecha, en el ADN mutado, vemos que se ha introducido una adenina. Vemos que aquí adenina, citosina, aquí tenemos adenina, adenina, citosina. En el primer caso, pues vemos que se produce los tripletes o codones y la síntesis de esta proteína, que es la proteína correcta, que es la proteína adecuada. En cambio, cuando se produce esta mutación génica por corrimiento e introducción de una nueva base nitrogenada, vamos a ver que aparecen tripletes totalmente distintos. Cambia este triplete uracilo-guanina-citosina por uracilo-uracilo-guanina, solamente con la introducción de esa base, y ya se corren todos los tripletes una base nitrogenada, dando una proteína totalmente distinta, porque si bien los dos primeros aminoácidos se respetan, que son con lo que corresponden a los dos primeros tripletes, a partir de ahí veis que la secuencia es totalmente distinta, nos da una proteína totalmente diferente y este tipo de mutaciones son menos frecuentes, que no se noten por la amplitud, por las consecuencias que puede tener sobre la proteína que se ha sintetizado. En este cuadro, en resumen, tenéis las consecuencias de los distintos tipos de mutaciones génicas que hemos visto y la interpretación es muy fácil. Tenéis puesto aquí cuando tenemos una síntesis normal sin mutación y aquí los diferentes tipos de mutaciones que hemos visto. Ahí tenéis el ADN normal. Empezamos por el extremo 3', terminamos por el extremo 5', el extremo 3' es el extremo N-terminal de la proteína, el extremo 5' es el extremo C-terminal de la proteína. Aquí tendríamos el ARN mensajero y aquí la proteína sintetizada. Este sería, por así decir, el dogma central de la biología molecular de este ADN totalmente normal que carece de mutaciones. Imaginaros que en un momento determinado, en este triplete que tenemos aquí, existe una mutación transicional en el cual hay una sustitución de la timina por la citosina. Nos da este triplete de base, que es un sinónimo de base, y vemos que aparece el mismo aminoácido. Por lo tanto, la proteína será totalmente normal y será una mutación silente. En el caso de la mutación génica por transversión, vemos que aquí lo que se produce es un cambio de base nitrogenada púrica por pirimidínica. Vemos que aparece un aminoácido nuevo que antes no estaba, la leucina es sustituido por la glicina y nos da una proteína totalmente alterada. Pero también en ocasiones puede pasar desapercibida, puede ser silente. En cambio, en los casos de delección e inserción, difícilmente son silentes porque estáis viendo que aquí lo que está ocurriendo es que hemos introducido una guanina en este triplete y ya se alteran todos los tripletes siguientes. Y en este triplete, por casualidad, pues aparece un triplete de terminación, con lo cual la proteína queda gravemente alterada porque solamente aparecen los dos primeros aminoácidos. Y en el caso de la inserción, lo mismo, vamos a introducir en este triplete una guanina y va a hacer que se desajusten todos los tripletes posteriores. ¿Esto qué va a hacer? Pues que aquí, en vez de aparecer la leucina, aparezca la prolina y el resto de los aminoácidos, si os fijáis, estos tres aminoácidos no tienen nada que ver con los tres aminoácidos iniciales de la proteína normal y sería una proteína totalmente alterada. Bueno, en un solo cuadro tenéis descrito las consecuencias de todos los tipos de mutaciones génicas que hemos descrito hasta ahora. ¿Y cuáles son los motivos, cuáles son las causas por las que se producen este tipo de mutaciones génicas? Pues las podemos agrupar en tres grandes grupos de causas. Hay mutaciones génicas que se producen por error de la lectura en la replicación, que va a provocar una serie de emparejamientos erróneos. Aunque hemos dicho que en la autoduplicación existen mecanismos de repaso para corregir estas mutaciones, hay algunos que pasan desapercibidos, que hacen que durante la replicación se produzcan emparejamientos erróneos y aparecen esos errores de lectura. Una causa importante de mutaciones génicas. También pueden deberse a cambios químicos, desaminaciones, metilaciones, oxidaciones, despurinizaciones dentro de la base nitrogenada.
Y en el año 1983, la doctora McClintock hace un descubrimiento muy importante que podía explicar parte de las causas de las mutaciones génicas, que se llamaron o que se denominan las transposiciones, que son cambios de fragmentos variables, ya no es de una base nitrogenada, sino son fragmentos de bases variables de ADN de posición. Y a esos fragmentos de ADN que cambian de posición le llama elementos génicos transponibles o secuencia de genes saltarines. Es decir, que es un trozo del de ADN, no solamente un error en el emparejamiento de bases, no solamente un cambio químico en las bases nitrogenadas, sino que son trozos, fragmentos más o menos pequeños, más o menos grandes, que cambian de posición produciendo esas mutaciones génicas. ¿Qué efectos va a producir, efectos fenotípicos, qué consecuencias van a tener esas mutaciones sobre las proteínas? Bueno, pues ya sabéis que el cambio de esos alelos, como hemos visto, de las mutaciones génicas, va a producir alelos que no siempre se manifiestan en las proteínas sintetizadas y que según los efectos que vayan a tener sobre esas proteínas, pues las mutaciones pueden ser sinónimas o silenciosas o neutra, es decir, que como hemos visto, pues no altera al aminoácido en cuestión y prácticamente no nos vamos a enterar de que se portan esa mutación. Existen mecanismos biológicos para disimular esas mutaciones. Existen mutaciones que tienen cambio de sentido y tienen un sentido totalmente erróneo o no tiene sentido ninguno. Existen mutaciones que tienen ganancia de sentido, que aparecen unas proteínas con características nuevas que son inclusive beneficiosas, y existen otros tipos de efectos fenotípicos de esas mutaciones debido al cambio de pauta de lectura, cambia el punto de inicio de la lectura a consecuencia de la adición o de la falta de bases nitrogenadas no múltiplo de 3. Entonces origina proteínas totalmente diferentes que en muchos casos son totalmente incompatibles y que en algunos casos pues aporta elementos beneficiosos. No obstante, como dije al principio, muchas de estas mutaciones pasan desapercibidas y no se ve con tanta frecuencia como cabría esperar. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver que según en la situación en la que nos encontremos un gen, nos vamos a encontrar mutaciones silentes o mutaciones que sean efectivas, que sean reales. Por ejemplo, si la mutación afecta a un intrón, sabéis que el intrón son las partes de ADN que no son codificables y por tanto va a ser una mutación silente. Si afecta a los exones, pues va a depender, porque normalmente si afecta a la tercera base nitrogenada del triplete, existen muchos sinónimos de clave, según vimos en la tabla del código genético, que codifican el mismo aminoácido. Acordaros que solamente había 64 posibles combinaciones y solamente nos hacían falta 20, el resto eran sinónimos de clave, que generalmente es la tercera base. Por lo tanto, pueden ser también mutaciones silenciosas. Si afectan a la primera o la segunda base, depende. ¿Depende de qué? Bueno, pues de que si produce un aminoácido que es muy similar, pues también va a ser silente. Pero si el aminoácido no es para nada similar, pero está situado en una zona no activa, también va a ser silente. Solamente se va a manifestar tal cual la mutación cuando afecte a aminoácidos que estén situados en la zona activa de la proteína. En ese caso, exclusivamente en ese caso, nos lo vamos a coger y nos lo vamos a encontrar. Aunque está muy pequeñito puesto, aquí tenéis un mensaje original de una partícula, de una hebra de ADN. Vemos cómo se pueden producir cambios neutros que no produzcan ninguna manifestación porque dejamos el mismo aminoácido, cambios con sentido erróneo porque cambien el aminoácido o cambios sin sentido que originen una proteína totalmente distinta y totalmente diferente.